Buenas, bienvenida a un nuevo episodio de Naturaleza Soberana, un podcast de salud psicológica en el que abordamos la salud mental desde una mirada crítica, interseccional e integradora. Yo soy Sonia Garijo, de Psicología para tu Naturaleza, una consulta de psicología sanitaria online para personas autoexigentes que se encuentran en una crisis vital y quieren redirigir su vida desde un lugar de compasión, determinación y calma. Este espacio nace de la necesidad de hacer más accesible el contenido de psicoeducación propio de las terapias psicológicas y poder democratizar en la medida de lo posible la salud mental. Tanto el botón de like, de seguir o de compartir hacen que este contenido llegue a más personas. Gracias por apoyar este espacio y sumarte a la revolución del desaprendizaje. Puedes recibir el contenido de este podcast y otro contenido gratuito en tu correo. Solo tienes que sumarte a la newsletter que encontrarás en mi página web soniagarijo.com. Y si quieres que estemos conectadas, también me puedes encontrar en Instagram en @soniagarijo_psicóloga y en @misicólogaesvegana. Ahora sí, te dejo con el episodio, espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidas al 7º episodio de Naturaleza Soberana. Han pasado unos meses desde el último episodio del podcast que, si lo recordáis, grabamos con Alex sobre las corazas emocionales en los hombres. Después de este tiempo he pensado que sería chulo también poder contaros mi visión sobre ciertos temas. Así que bueno, a partir de ahora, combinando con entrevistas, también me veréis por aquí compartiendo reflexiones desde mi experiencia profesional. Hoy vamos a hablar de un tema central en nuestra consulta de psicología, las heridas emocionales, o como las llamamos las psicólogas, los traumas. Creo que desde que tengo uso de razón he escuchado mucho eso de yo no tengo trauma o yo sí tengo trauma, he cogido trauma, etc. Incluso en el lenguaje popular usamos esta palabra, pero a veces no sabemos del todo qué significa. Por eso este episodio viene para trasladar qué es realmente un trauma desde la visión de la psicología y cómo se sanan o se integran, mejor dicho, estos traumas desde la psicología integradora. Así que bueno, voy a ir haciéndome algunas preguntas que he ido recogiendo de las que a veces me llegan cuando me enviáis los formularios de solicitud para empezar terapia o que surgen en las entrevistas y que creo que son muy importantes sobre esta aclaración que estamos haciendo de las heridas emocionales. En primer lugar, quiero abordar la pregunta, ¿qué son las heridas emocionales? Bueno, para hablar de trauma, quiero decir que no hace falta hablar exclusivamente de lo emocional. De hecho, yo este verano he estado como dándole muchas vueltas a todo esto porque tuve un accidente de tráfico que me dejó muchas heridas físicas. Y, y de hecho, una de las autoras referentes contemporáneas del trauma, que es Anabel González, tiene un libro que se llama Las cicatrices no duelen. Y en este libro ella tiene una cita que os voy a leer a continuación en el que hace también este paralelismo, ¿no? De cómo las heridas emocionales se parecen mucho a las heridas físicas. Ella dice, en medicina sabemos que tapar una herida sin limpiarla no es buena idea y que después de hacerlo lo mejor es dejarla secar al aire libre. Así el organismo hará lo que sabe hacer desde su sabiduría natural. La herida se irá cerrando, dejará de doler y se convertirá en cicatriz. Al mirarla tiempo después, recordaremos lo que pasó, pero ya no sentiremos aquello que sentimos cuando nos hicimos esa herida. En cambio, si decidimos no mirar, tapamos la herida y decimos que no existe, que no nos molesta, que no es para tanto, el organismo seguirá su proceso independientemente de nuestras afirmaciones. Cuando una herida está contaminada, se infecta y puede formar un problema de más envergadura. Para afrontar esta infección, nuestro organismo necesitará recursos y energía que no podemos dedicar a otras cosas. Al fin y al cabo, las heridas emocionales no son muy distintas. Bueno, este es el párrafo de Anabel Alonso en su libro Las cicatrices no duelen, y es algo que yo también he estado reflexionando mucho a raíz de mi accidente. Vamos a hablar un poquito de este paralelismo entre las heridas físicas y las heridas emocionales. Decir que, en primer lugar, las heridas, sean del tipo que sean, duelen, porque el dolor duele, y esto es algo inevitable. No hay terapia que quite ese sentir, o al menos no debería.
El primer paso para poder sanar una herida es ser conscientes de ella, reconocerla como herida. Porque si me refugio en un no es para tanto, un esto no me duele, o en cualquier herramienta que anule o minimice esta realidad, estoy retrasando e incluso estoy eliminando la posibilidad de que esta herida se sane. Así que bueno, aquí te lanzo una pregunta para reflexionar. ¿Hay algo que te duele que no te has permitido mirar de frente? ¿Hay alguna herida que has intentado tapar sin que se limpie antes? Es en este momento, cuando ya nos hemos dado cuenta de que tenemos una herida, que las profesionales nos encargamos de que la herida se limpie, se ordene, se aclare. Es cuando las psicólogas preguntamos qué pasó, cómo lo viviste, qué huella te dejó esta vivencia. Y esta parte de la terapia duele y requiere depositar una confianza muy grande en la profesional, tema del que luego hablaremos un poquito más adelante, porque ya solo esta confianza es curativa. Me gusta explicar que el trauma es cualquier situación que vivimos para la que no estábamos preparadas. Es decir, el trauma es la herida que se queda, no la vivencia en sí. Al igual que en mi caso, el trauma, la herida, no fue el accidente de tráfico en sí, el trauma no fue lo que pasó, el trauma es lo que se queda en mi cuerpo como producto de lo que pasó. Es decir, lo que se archiva como trauma no es, por ejemplo, que mi pareja me insulte. Lo que se archiva como trauma es que mi pareja, es decir, alguien que yo considero de mi confianza, no solo no me cuide, sino que me hiera. Entonces decimos que el trauma no es lo que pasa, sino cómo lo vivo. Otra similitud que tiene que ver con las heridas físicas es el trabajo con las costras, ¿vale? A veces vamos a terapia para integrar una herida y nos encontramos con algunas capas que la cubren. A veces esta capa surge porque la herida ya se ha ido limpiando y se ha ido integrando y entonces pues se está formando una cicatriz, pero a veces también aparecen capas que cubren algo que no está limpio del todo y que no está preparado para cicatrizar, pero están cubiertas. Son capas que hemos construido para protegernos, como sucede también con las costras en las heridas físicas. Yo me acuerdo que este verano había veces que iba a hacerme las curas y me tenían que quitar la costra para poder limpiar la herida de debajo, porque si no se estaba cicatrizando sobre algo que no estaba limpio, no estaba curado. Estas capas en lo psicológico a veces aparecen en forma de prisa, puede aparecer en forma de la persona autocrítica, de perfeccionismo, de autoexigencia. Son cosas que hemos aprendido para salir adelante, pero que tapan una herida sin sanar. Son lo que las psicólogas llamamos mecanismos de protección y que comúnmente también se llaman mecanismos de defensa. En este caso, la labor de la psicología es poder suavizar esta defensa para poder ir a la herida que está debajo y sanarla. Y esta fase de la terapia suele ser un poquito incómoda. Por otro lado, la terapia también nos ayuda a tener herramientas para sostener el dolor, porque el dolor es inevitable, pero podemos aprender herramientas para hacerlo más llevadero y que los momentos de dolor sean los menos posibles. En este sentido, si conozco mi herida, qué cosas me hacen bien, qué cosas no me hacen tanto bien. Por ejemplo, a veces respirar bien profundo cuando algo duele hace que duela menos. Otras veces sirve visualizar el dolor como un semáforo. En otras ocasiones, o mejor dicho también para otras personas, porque el dolor es algo muy personal y por tanto las herramientas de alivio también lo son, es importante entrenarnos, ¿no? en poder dirigir nuestra atención hacia un sitio que no sea el mismo dolor, ¿no? Para poder desviar. Entonces, bueno, aquí pues otra preguntita para ti sería, ¿qué herramientas te ayudan a sostener lo doloroso, lo incómodo y qué otras se te ocurre que podrías incluir? Voy con una siguiente parte, ¿vale? Que sería como ya hemos visto que son los traumas, las heridas emocionales. Vamos a ver cuándo se pueden tener traumas. Heridas emocionales podemos tener a lo largo de toda nuestra vida, porque el cerebro, al igual que tiene neuroplasticidad para poder aprender a lo largo de toda la vida, también tiene esta neuroplasticidad para dejarse afectar por las cosas negativas que suceden y que dejan una huella.
De hecho, sabemos que los traumas pueden ocurrir incluso antes del nacimiento. Pueden venir por las propias historias familiares, por lo que conocemos como heridas transgeneracionales, o en los momentos previos al nacimiento, como puede ser el embarazo. Por eso decimos que el apego es una reunión con los ancestros, porque en la medida en la que somos acompañadas por unas figuras que son referentes, que en nuestra cultura generalmente son los padres, ellos nos acompañan desde donde fueron acompañados en su momento. Por eso decimos esto, ¿no? Que el apego es una reunión con los ancestros. Decir también que el apego no solo lo tenemos con nuestra madre y nuestro padre, porque además muchas veces las personas que nos acompañan en nuestra vida no son nuestra madre o nuestro padre biológicos. En muchos casos hay familias adoptivas, en muchos casos quienes desempeñan las funciones de protección, de cuidado, de cubrir las necesidades básicas, ni siquiera son los que son considerados padre y madre, o padre y padre, o madre, sino que son otras personas. Pero igualmente estas personas nos acompañan desde lo que tuvieron. Por tanto, si seguimos un poco con de dónde pueden venir los traumas, pues pueden venir de antes del nacimiento, pueden venir de la infancia, de cuando nos hemos construido como individuos, ¿no? A partir de los adultos que nos rodeaban, pueden aparecer en la adolescencia, que es una etapa en la que se dan muchos cambios cerebrales que tienen que ver con cómo conformo, quién soy en el mundo, y también pueden aparecer en cualquier momento de la vida adulta, ¿no? Porque como decíamos, y esto es algo que abordamos mucho en el episodio con Carolina, con la neuropsicóloga del equipo, el cerebro tiene neuroplasticidad a lo largo de la vida. Algo muy importante que tiene que ver también con esto es que el trauma siempre está asociado a las otras personas. Incluso cuando lo que nos pasa es un evento, por ejemplo, un desastre natural, el trauma tiene que ver con qué pasa alrededor de ese desastre natural, cómo se gestionan las personas ese desastre natural y el impacto que tiene en mí. Como seres humanos somos una especie cuya necesidad básica es la pertenencia. Por tanto, estos traumas tienen mucho que ver con esa pertenencia o no pertenencia. El trauma es aquello que necesité y no tuve, o lo que tuve que no necesitaba. Y te voy a poner, por ejemplo, dos casos hipotéticos, ¿vale? Vamos a ver el caso de un niño que nació en una familia donde le sobreprotegían. La sobreprotección tendemos a pensar que es dar de más, pero en verdad cuando hay sobreprotección no hay protección. Por tanto, cuando hablamos de casos de sobreprotección donde un adulto invalida que un niño haga sus propios descubrimientos, desarrolle su autonomía, ahí lo que estamos viendo es que se le está insuflando un tú no lo haces bien, tú no eres suficiente, y estamos viendo que el adulto, lejos de darle las herramientas para que esa persona se cree como un adulto con autonomía, con resiliencia, con capacidades, lo que hace es depender de otras personas. Quizá este niño, ya de adulto, pues puede apoyarse constantemente en la visión de los demás, en el consumo o en cualquier cosa que le permita no escucharse, porque ha interiorizado un yo no lo hago bien y siente que siempre necesita al otro para validar sus emociones. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que necesité y no tuve. Este niño necesitaba mensajes para aprender a escucharse a sí mismo y desde ahí luego desarrollar su vida. Otro ejemplo sería cuando lo que se tuvo no era lo que se necesitaba, como puede ser el caso de un abuso. Pongamos un ejemplo de una niñita que vivió un abuso cuando era pequeña. Este abuso es aún más traumático si quien lo perpetra está en el entorno cercano, porque ¿cómo puede integrar un cerebro en construcción que quienes debían protegerle le dañen? O aún peor, que al pedir ayuda a los adultos, estos no actúen, no protejan o no exijan responsabilidades a quien ha infligido ese daño. Esto genera una confusión, una herida profunda que puede acompañarla a lo largo de la vida. Entonces el trauma es aquello que necesité y no tuve, como el primer ejemplo, y aquello que tuve que no tenía que haber tenido. Por eso el trauma vemos que lo podemos ver en cómo nos relacionamos
cómo nos relacionamos con nosotras mismas, cómo nos relacionamos con los demás, porque el cerebro tiende a repetir lo que conoce. El cerebro lo que archivó es que en ese contexto sobrevivió y que por tanto eso es una habilidad que puede repetir. Y lo que hace es seleccionar contextos en los que puede poner en marcha una habilidad que ya sabe que le hace sobrevivir. Porque el cerebro, lejos de querer que seamos felices, lo que quiere es que sobrevivamos. Y si esta estrategia le fue útil, la va a repetir. Te voy a poner algunos ejemplos que quizá te suenan, ¿no? Puede ser que cuando hay conflictos tú siempre seas la mediadora. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu historia familiar tus padres discutían mucho y tú aprendiste a ser quien calmaba las aguas. Quizás has aprendido, ¿no? Y se te activa mucho un rol de salvadora. Y puede ser que en tu historia familiar, pues tu mamá tuviese una enfermedad muy dura y tú fuiste su principal cuidadora. Quizás en la vida adulta te encuentras con que eres muy complaciente y cuando miramos en tu historia familiar lo que vemos es que tu papá tenía muy mal carácter y aprendiste a reprimir tus emociones y tus necesidades para evitar que él se enfadara. El trauma es esa parte de mí que se quedó congelada en una historia del pasado y la psicoterapia lo que busca es que desde tu yo adulta puedas rescatar a esa yo del pasado. Y desde aquí, pues continúo con la siguiente pregunta que sería, ¿y cómo se sana el trauma? ¿Cómo se integran estas heridas? La sanación del trauma, como la de las heridas físicas, a mí me gusta decir que es un proceso. Y una vez leí que la palabra proceso significa dos cosas. Significa tiempo y decisiones. Sobre el tiempo, pues no por ir más veces, no por limpiar más veces o por tomar más medicación, se sana antes. En lo psicológico, por ejemplo, pues no por ir más a terapia se sana más rápido, porque la integración de recuerdos dolorosos requiere que la terapia se adapte al ritmo al que el cerebro puede ir creando nuevas redes neuronales alrededor de ese recuerdo. Recuerdo que, bueno, una vez atendimos a una persona en consulta que nos preguntaba si podía hacer sesiones más largas o si podía hacer más de una sesión a la semana. Y le explicamos que el proceso requiere un tiempo y que hay que poder respetarlo para poder sanar, porque de lo contrario, al final lo que estamos pidiéndole al cerebro es otra vez lo mismo, que dé algo que no tiene por dar, es decir, que se sobrecargue, que se sobrepase. Y eso pues vuelve a ser una traumatización. Entonces, bueno, aquí te dejo también otra preguntita. ¿Sientes que te presionas para sanar más rápido de lo que tu cuerpo o mente pueden? ¿Qué podrías hacer para compasar tu ritmo? Por otro lado, si bien es importante que el ritmo de la terapia se adapte al ritmo del cerebro, la terapia de sanación, ¿no? De poder integrar estos traumas, requiere el compromiso de poder dedicarle un tiempo mínimo. El tiempo será el mínimo para que tú puedas integrarlo, pero tiene que estar y porque requiere un trabajo, ¿no? Quizás hacer una terapia para integrar un trauma cuando solo puedes hacer una sesión de terapia al mes no es lo más indicado. Y por otro lado decíamos, ¿no? Proceso significa tiempo y decisiones. El tiempo justo y necesario para sanar, pero ni más ni menos, y decisiones. Conforme vas viendo tus heridas, vas a poder ir tomando decisiones sobre ellas. Puede ser que producto de una relación de pareja donde te fueron infiel, hayas aprendido a ser controladora y a tener muchos celos como mecanismo de protección. Pero quizá para sanar tengas que tomar la decisión firme de dejar de comprobar el móvil de tu pareja. Y por supuesto, la psicología te va a ayudar a tener herramientas, pero al final esas decisiones son tuyas y la única persona que las va a poder hacer eres tú. Quizás esa relación fue tan traumática que una parte de ti pues se quedó congelada allí y tus decisiones del presente han de ir enfocadas a que tu yo adulta, tu yo de ahora, pueda darte aquello que necesitaste en ese momento. Y eso al final termina siendo algo que recae sobre ti. La psicóloga pues te puede ayudar a entenderte, ver qué necesitaste, pero dar ese paso, esa acción, nadie puede hacerla por ti salvo tú misma. Me gusta mucho una metáfora
que dice que la terapia es como un viaje en barquita. Tú llevas un remo y tu psicóloga lleva el otro. Si solo rema una, ¿qué pasa? Bueno, pues que te quedas dando vueltas, ¿no? Si eres tú sola y la psico no hace su trabajo, das vueltas. Si la psico hace su trabajo, pero tú no haces el tuyo, das vueltas. El trabajo de integración de heridas requiere el compromiso y el trabajo de las dos. Bueno, espero que hasta aquí vaya quedando como un poquito claro, ¿no? Esto de qué son las heridas emocionales, cómo podemos ir viendo estas heridas emocionales. Voy a contestar ahora mi visión sobre una pregunta que surge mucho, ¿no? Que es, si todo el mundo tiene traumas, ¿todo el mundo tiene que hacer terapia? Bueno, aunque de forma natural todo el mundo vive cosas para las que no está preparada, es decir, todo el mundo tiene traumas, según como lo estamos definiendo, a veces este trauma no interfiere en la persona, porque como decíamos, el trauma es la huella, no lo que la genera. Una misma situación puede ser traumática para una persona y, y dentro de ser traumática a una persona le puede despertar una sintomatología y a otra persona simplemente un mal recuerdo. Entonces, el indicador para hacer terapia no es tanto si tienes traumas o no, porque todo el mundo tiene, sino cuánto te interfiere aquello en tu día a día. Es decir, el criterio para elegir si necesitas ayuda o si es el momento de mirar esa herida, sea de la forma que sea, es el nivel de interferencia que tiene en tu presente. Si a día de hoy sigo eligiendo parejas que me hacen daño, si a día de hoy sigo teniendo pesadillas con aquello que me pasó, si a día de hoy sigo teniendo bucles de pensamiento cada vez que alguien me toca en la inseguridad, em, ahí es. La necesidad de trabajar el trauma la encontramos en lo que conocemos como disparadores de presente. Si en el presente hay situaciones que te llevan a ese suceso o a esa acumulación de sucesos que todavía te perturban, es que el trauma está sin curar. Por otro lado, aunque es recomendable que todo el mundo mire adentro y ordene su mundo interno, haya vivido traumas o no, o de la intensidad que sea, también tengo que advertirte que la terapia no es para todo el mundo, o al menos no en todos los momentos. La terapia es recomendable cuando te has dado cuenta de que tienes una dificultad en el presente y puedes comprometerte en esta integración. Y a veces eso depende de ti y otras veces no. Quizás integrar una herida si sigues conviviendo con tu agresor no es lo más conveniente. Quizás ahí lo más adecuado es alguien que te ayude a entender qué te está pasando, validar tus derechos, tus necesidades y ayudarte a encontrar los recursos dentro de ti para protegerte de esa situación. O también puede ser que si tienes un juicio pendiente no sea conveniente integrar esos traumas porque tus recuerdos se van a modificar. Quizás en este caso, pues el trabajo terapéutico es ayudarte a sostener el dolor. Por otro lado, aunque es cierto que la terapia suele pasar por momentos incómodos o la integración de traumas, porque a veces hay personas que integran sin tener que ir a terapia, ¿no? O hay cosas que en nuestra vida integramos sin ir a terapia, a veces no es, quiero decir, hay partes que son incómodas, pero también se sana desde el placer y desde el gustito. Yo recuerdo que este verano, cuando me dolían mucho las heridas, bueno, yo me quemé en las piernas, por ejemplo, me ayudaba mucho a sostener ese dolor, ¿no? Y a ir como llevándome mejor con esas heridas, pues que alguien me acariciase, que alguien me hiciese un masajito. Y esto es algo que, por ejemplo, vemos mucho en la cuajara, una herramienta que yo uso en la que hacemos un trabajo psicocorporal en el agua. La persona está trabajando en sus heridas emocionales, pero el entorno, que es un entorno cuidado, bonito, es un entorno saludable, además esto es en el agua caliente, sostenida en unos brazos, pues las heridas emergen desde un sitio de menos lucha y eso también ayuda a sanarlas. Y en este sentido, bueno, tenemos que limpiar las gafas, ¿no? De la cultura del sacrificio, porque también hemos aprendido, ¿no? Que hay que hacerlo con esfuerzo, con dolor, el no pain, no gain, ¿no? Y a veces eso termina siendo contraproducente. Y por otro lado, la sanación de las heridas tiene que ver también con el rol que yo adopto, porque si me quedo en el rol del doliente,
en el rol del sufriente o en un papel victimista, probablemente me quede anclada en esto que duele. Y por supuesto que el dolor duele, pero a veces nuestra actitud ante este dolor facilita o dificulta su integración. A veces el trauma nos da una identidad y esta identidad puede ser peligrosa por poder avanzar en nuestras vidas. Y ya vamos a ir cerrando, ¿no? Hemos ido revisando qué es el trauma, el paralelismo con las heridas físicas, cómo podemos ir trabajando el trauma, cuándo podemos hacer terapia. También decir que si bien el placer es un mecanismo, ¿no? Es un canal para poder ir trabajando el trauma, la creatividad también lo es. Muchas veces nos centramos, ¿no? En hablar de algo, elaborarlo mentalmente, pero la creatividad, el movimiento, tienen un papel fundamental en los procesos de integración terapéutica. De hecho, en consulta muchas veces hacemos invitación a hacer manualidades, a expresar desde el cuerpo, a trabajar desde el movimiento, porque es esta creatividad también la que permite que se creen nuevas redes neuronales alrededor de un recuerdo que fue traumático. En definitiva, podemos decir que sanar heridas requiere la posibilidad, pues, de mirarlas, de curarlas como en su momento no se pudo, haciéndonos cargo del presente, desde el presente de nuestras necesidades. Y para poder hacer eso, y este es un aspecto fundamental en la integración del trauma, a veces necesitamos a alguien que nos dé la mano, que desde fuera nos guíe, que nos dé herramientas y sobre todo que nos ofrezca un entorno de confianza donde poder validar lo que dolió. Porque el trauma no es lo que pasó, pero si yo misma no me he creído que tenía derecho a sentir lo que sentí, se dificulta todo. Entonces, para poder sanar es imprescindible tener un espacio donde desde una relación sana y segura podamos crecer. En terapia lo que sana es la posibilidad de un vínculo, esta vez sano, porque sanamos desde la relación terapéutica. Al igual que lo que nos daña es lo vincular, es decir, lo que nos daña es una relación, lo que nos sana es otra relación. Así que desde ya te animo, ¿no? a que puedas generar estos vínculos de confianza porque van a ser el canal para poder hacer este trabajo de integración y que si estás necesitando ayuda, revises que hay muchísimas psicólogas que tienen un enfoque súper bonito, que pueden ayudarte un montón y si nos eliges a nosotras estaremos muy felices de poder darte la mano en este camino. Y bueno, me gusta cerrar, ¿no? con esta última parte, ¿no? de que la sanación se puede hacer fuera de la cultura del sacrificio, que la sanación se puede hacer desde la creatividad y desde luego la sanación se hace desde el vínculo. Porque con esto voy a ir ya como cerrando el episodio. Voy a cerrarlo diciendo, bueno, que evidentemente la vida pues a veces nos va dejando una huella. Todo el mundo tiene huellas a lo largo de su vida, como hemos visto a lo largo de la vida pueden surgir distintas huellas y que aunque sea difícil el poder mirarlas y atenderlas, también a veces es lo que nos posibilita desarrollar una vida que tenga más sentido para nosotras, en la que nos sintamos pues con más libertad, ¿no? de poder llevar la vida que queremos y en definitiva de que podamos activar pues nuestra naturaleza soberana, porque todo el mundo la tenemos. Y bueno, ahora sí, voy a darle fin a este episodio. Puedes encontrar las notas del programa en la descripción del episodio, que lo tienes disponible en Spotify y en YouTube con el nombre de Naturaleza Soberana. Te agradezco un montón si te ha gustado este episodio que le puedas dar like, que te suscribas o que lo compartas. Así me ayudas mucho a llegar a otras personas. Si quieres estar en mi base de datos para recibir contenido gratuito sobre salud mental y activar tu naturaleza soberana, puedes inscribirte en mi newsletter, Las Cartas Espejo, desde mi propia página web, soniagarijo.com. Y si quieres estar en contacto conmigo por otros canales, puedes encontrarme también en Instagram, en @soniagarijo_psicóloga y en @misicólogaesvegana. Y ahora sí, muchas gracias por escucharme, por apoyar este proyecto que pretende
que pretende la democratización de la salud mental, dando herramientas de psicoeducación propias de la psicoterapia. Te veo en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un besito.